Hace apenas unos minutos, la guerra en Ucrania ha dado un giro brutal y para muchos observadores, inesperado. Por primera vez, estamos presenciando lo que podría marcar el inicio del colapso logístico total del país. La pregunta que flota en el aire y preocupa tanto a estrategas militares como a civiles es crucial. ¿Cuánto tiempo queda antes de que el frente ucraniano se derrumbe por completo? ¿Estamos ante una repetición de los grandes colapsos militares de la historia o ante algo aún más dramático e inédito? Rusia ha lanzado una serie de ataques sistemáticos y coordinados contra los puentes más críticos de la región de Odesa. Ya no se trata de ataques dispersos o improvisados, como sucedía al inicio del conflicto, sino de una ofensiva meticulosa y prolongada, con un objetivo claro y único: aislar el sur de Ucrania y asfixiar todas sus líneas de suministro. La estrategia rusa, lejos de limitarse a golpes de efecto, apunta a una parálisis total y permanente del movimiento de hombres y recursos. Consideremos el caso del puente de Zatoka, un coloso de acero y concreto que, hasta ahora, había sido considerado un símbolo de la resistencia ucraniana. Este puente es esencial para transportar combustible, equipo militar y víveres. Ha sido golpeado en más de una docena de ocasiones, y cada ataque ha sido ejecutado con precisión quirúrgica. Por esta vía fluía prácticamente todo el material vital desde Moldavia y Rumanía, manteniendo viva tanto la economía como el esfuerzo bélico ucraniano. Si tomamos como referencia conflictos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de puentes clave fue determinante en la caída de ciudades enteras, como ocurrió en el caso de Arnhem durante la Operación Market Garden. Allí, la pérdida de un solo puente dejó aisladas a divisiones enteras, precipitando la derrota aliada en esa zona. Pero los recientes golpes sobre Zatoka son solo el primer paso de un plan más ambicioso y devastador. Todo apunta ahora a la destrucción de los puentes sobre el Dnieper, una red de cruces que conecta el este y el sur de Ucrania con el resto del país. Si estos puentes caen, el impacto será mucho más profundo. Significará cortar la última gran arteria de suministros para el ejército y la población civil de vastas regiones. No sería exagerado decir que el destino de millones de personas podría quedar sellado en cuestión de días o semanas. Para dimensionar este riesgo, basta recordar el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, donde la interrupción de rutas logísticas condenó a la ciudad a años de sufrimiento extremo. Subestimar la gravedad de estos ataques sería un error fatal. No ver lo que está en juego nos deja ciegos ante la posibilidad de un aislamiento total de regiones enteras, acelerando el colapso del frente ucraniano en cuestión de semanas, o incluso de días. Para entender la magnitud de la amenaza, conviene repasar cómo, en otros conflictos, la destrucción de infraestructuras críticas ha precipitado desenlaces acelerados y, a menudo, irreversibles. Para entender cómo hemos llegado a este punto y por qué cada puente es un objetivo estratégico, repasemos el contexto y la historia detrás de estos ataques. Veamos cómo la infraestructura ucraniana, más allá de los tanques y trincheras, se ha convertido en el verdadero campo de batalla de esta fase del conflicto. Cada puente destruido reescribe el futuro de la guerra y pone a prueba la capacidad de resistencia de una nación entera. La pregunta fundamental es: ¿por qué estos puentes son mucho más que simples estructuras de concreto y acero? Porque pueden decidir el destino de millones, tanto en el frente de batalla como en las ciudades ucranianas. Cada puente destruido es un golpe directo al corazón de la logística del país. En la Guerra de Corea, por ejemplo, la destrucción de cruces sobre el río Han dejó a miles de soldados sin suministros, obligándolos a retiradas caóticas y costosas en términos humanos. Tomemos de nuevo el ejemplo del puente de Zatoka. Por él circula casi 60% del combustible que Ucrania importa desde Moldavia y Rumanía. Sin Zatoka, tanques, ambulancias y el transporte de grano quedan varados. No es una simple carretera, es la arteria que mantiene viva la maquinaria militar y la economía ucraniana. En la práctica, la interrupción de este flujo equivale a dejar sin sangre a un organismo en plena batalla. El puente de Mayaki es igualmente crucial. Sostiene tanto trenes como vehículos,
permitiendo el paso de suministros y el movimiento de tropas entre regiones clave. Si Mayaki cae, cualquier repliegue o refuerzo se convierte en una carrera lenta y peligrosa contra el tiempo. Imaginemos, por un momento, lo que sucedería si, en una gran ciudad, de pronto se destruyeran todos los accesos principales. La parálisis sería instantánea y el caos, inevitable. Rusia es plenamente consciente de esta realidad. Por eso emplea una combinación de bombas aéreas, drones kamikaze y misiles de racimo. No busca solo destruir, sino hacer imposible cualquier reparación urgente. Cada cruce alternativo improvisado es atacado hasta quedar inutilizado. A lo largo de la historia, la táctica de golpear y volver a golpear ha sido común en guerras de desgaste. Basta recordar cómo, durante la campaña aliada sobre Alemania, la Luftwaffe intentó, sin éxito, reconstruir puentes y vías férreas bombardeados, solo para verlos destruidos de nuevo en cuestión de horas. Pero el objetivo va mucho más allá del daño militar inmediato. Golpear puentes y la red eléctrica busca provocar un colapso logístico y moral. Los ucranianos sufren apagones de hasta 15 horas, atrapados en la oscuridad mientras rutas claves de escape y suministro desaparecen una a una. La historia está llena de episodios donde la caída del ánimo colectivo ha sido tan decisiva como las bajas en combate. Sin luz, sin transporte y sin esperanza, la resistencia se vuelve cada vez más difícil. Ignorar el significado de estos nodos logísticos es no entender cómo, en pocos días, una nación entera puede quedar paralizada. No es solo infraestructura, es supervivencia y resistencia frente a una ofensiva de desgaste brutal. Tal como ocurrió en los Balcanes en la década de los 90, donde la destrucción de puentes sobre el Danubio fue un factor clave para aislar regiones enteras y acelerar la capitulación de fuerzas. La gran pregunta ahora es, ¿qué persigue Moscú más allá del daño inmediato? Aquí empieza el verdadero conflicto. El siguiente objetivo ruso podría ser el puente sobre el Dnieper, aún más estratégico que los actuales. Si cae, el aislamiento del sur de Ucrania sería casi total, y las posibilidades de resistir se reducirían a mínimos históricos. La guerra ya no se decide solo en el frente. Cada kilómetro de vía destruida es un campo de batalla crucial. Tras los ataques ucranianos a tanqueros rusos en el Mar Negro, Moscú responde con una ofensiva asimétrica y calculada. Golpea la infraestructura vital de Ucrania. Los bombardeos dejan de centrarse en bases militares. Ahora apuntan a puentes, centrales eléctricas y rutas logísticas, buscando paralizar el país desde dentro. Esta táctica recuerda a la utilizada por la OTAN en Yugoslavia en 1999, cuando la campaña aérea se centró en cortar las comunicaciones y la energía de Belgrado, logrando rendir al gobierno sin una invasión terrestre directa. Cada puente que cae, cada central eléctrica silenciada, es mucho más que un daño físico. Son arterias esenciales para el combustible, el equipo militar y los víveres. Ahora, los recursos humanos y materiales que antes iban al frente deben dedicarse a reparar, improvisar o simplemente sobrevivir ante alternativas cada vez más limitadas. El caso más crítico es el puente ferroviario de Satoka, sobre el Dniester, por donde transitaba la mayoría del combustible proveniente de Occidente. Perder ese enlace significa retrasos de días o incluso semanas, minando la moral de soldados y civiles y ralentizando la maquinaria de guerra antes de que llegue al frente. En conflictos como el de Siria, la destrucción de rutas logísticas clave ha marcado la diferencia entre la resistencia y la rendición de ciudades enteras. Pero la táctica rusa va más allá del golpe inmediato. El objetivo no es solo destruir, sino evitar toda reconstrucción veloz. Ataques repetidos, uso de municiones de racimo y bombardeos sobre rutas alternativas, como los puentes de pontones, dejan claro el mensaje. Ningún paso será restaurado con facilidad. Cada ciclo de destrucción vuelve la infraestructura más vulnerable y reduce drásticamente el margen de maniobra de Ucrania. Para visualizar esto, imaginemos una partida de ajedrez donde cada movimiento del adversario es neutralizado antes de ejecutarse.
Así delimitada queda la respuesta ucraniana. La economía y la logística militar dependen completamente de estas redes. Cada día con un puente fuera de servicio, el efecto dominó se agrava. Suministros que se agotan, recursos dispersos y defensa debilitada. La meta rusa es el desgaste total. No solo frenar el avance ucraniano, sino desmoralizar y fracturar la resistencia antes de un posible colapso en el sur y el este. Un ejemplo histórico ilustrativo es el cerco de Stalingrado, donde la interrupción de los suministros por el Volga condenó a los defensores a la derrota. Permitir esta destrucción sistemática es arriesgarse a que, en cuestión de semanas o días, la resistencia ucraniana pierda cohesión y capacidad de respuesta. La batalla por los puentes y las rutas ya no es secundaria. Es el corazón mismo de la guerra. En la historia reciente, la caída de Mosul en Irak se aceleró cuando los puentes sobre el Tigris fueron inutilizados, dejando a los defensores sin opciones logísticas ni rutas de escape. ¿Hasta dónde puede escalar esta campaña? ¿Qué alternativas le quedan a Ucrania bajo asedio constante? El futuro se juega en cada cruce destruido. Para Ucrania, la única respuesta posible es la creación de rutas logísticas alternas, el uso de barcazas y ferries improvisados, y la rápida movilización de ingenieros militares. Pero incluso estas soluciones son vulnerables a ataques aéreos y de artillería de largo alcance. La atención se desplaza ahora al Dnieper, donde los próximos ataques podrían sellar el aislamiento del sur de Ucrania. El tiempo corre en contra de cada reparación posible. Si los rusos logran inutilizar los puentes en Zaporizhia y Dnipropetrovsk, el sur quedará cortado no solo del abastecimiento militar, sino también de la ayuda humanitaria y civil esencial. Se repetiría, a gran escala, el drama vivido por la ciudad de Mariupol en los primeros meses de la invasión, cuando el cerco y la destrucción de accesos la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la tragedia. ¿Qué ocurrirá cuando los puentes sobre el Dnieper sean convertidos en ruinas? Lo que antes parecía una advertencia improbable, ahora amenaza con volverse el catalizador de un giro total en la guerra. La historia muestra que, cuando se cortan rutas principales, la caída de posiciones estratégicas se acelera. Así sucedió durante la ofensiva alemana sobre Francia en 1940, cuando la destrucción de cruces sobre el Sena precipitó la rendición francesa. El siguiente gran objetivo es Zaporizhia. Si ambas orillas quedan incomunicadas, la defensa ucraniana podría desmoronarse antes de que haya tiempo para organizar una resistencia. La demolición de esos puentes cortará la rotación, el abastecimiento y quebrará la moral de las tropas. Sin rutas para recibir suministros o refuerzos, la línea del frente se fragmenta en posiciones aisladas y vulnerables. En apenas unos días, los soldados ucranianos podrían verse forzados a decidir entre la huida a pie o la rendición masiva. Esta táctica ya fue utilizada en Kremenchuk y en la isla de Jersón. Los ataques coordinados con drones, misiles y municiones de racimo no solo destruyeron los cruces, sino que exhibieron la capacidad técnica y la determinación política de Rusia para escalar el conflicto. La situación se asemeja a la vivida en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Río Rápido, donde la imposibilidad de cruzar el río dejó a miles de soldados aliados atrapados y expuestos al fuego enemigo. El efecto dominó parece ineludible. Tras Zaporizhia, las siguientes metas serán Dnipropetrovsk, Kremenchuk, Cherkasy y finalmente Kiev. Cada ciudad aislada significa una defensa ucraniana más débil, menos coordinada y más expuesta al colapso. Si la historia sirve de guía, el cerco y aislamiento de grandes urbes ha sido preludio de su caída, como en el caso de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de estos puentes no es una simple imagen, es la llave para controlar regiones completas, ciudades industriales y el destino económico de toda Ucrania. El riesgo es extremo. Si se pierden estas conexiones, el hundimiento total podría darse en cuestión de días. No es solo una cuestión militar, sino también humanitaria, pues comunidades enteras quedarían aisladas, sin acceso a alimentos, medicinas ni asistencia internacional. En este escenario, el verdadero campo de batalla
ya no son solo trincheras y campos abiertos, sino cada kilómetro de vía férrea y cada estructura de hormigón sobre el Dnieper. Cada puente destruido representa una derrota estratégica muy difícil de revertir. En la campaña de Vietnam, la destrucción del puente de Long Bien por ataques aéreos estadounidenses demoró la movilización del Viet Cong, pero la diferencia es que Vietnam podía improvisar rutas alternativas en selvas y ríos pequeños. Ucrania, con sus grandes ríos y llanuras abiertas, enfrenta un desafío mucho mayor. Frente a esta amenaza, surge una pregunta urgente. ¿Qué advertencias y aprendizajes nos deja la inminente caída de estos enlaces? El futuro inmediato de la guerra se juega en estos puntos vitales, bajo la mirada de la historia. Los líderes ucranianos deben decidir si concentran recursos en la defensa de los puentes más valiosos, arriesgando otras áreas, o si optan por una defensa móvil y flexible, aceptando la pérdida de territorios para evitar el colapso total. El puente de Zaporizhia será el próximo epicentro de tensión. Su caída podría desencadenar una cadena de derrotas para Ucrania en cuestión de días. En la guerra del siglo XXI, la verdadera batalla se libra en la sombra de la infraestructura. Más allá de los combates visibles, el dominio de rutas y puentes decide el destino de ejércitos y naciones. La destrucción de un puente no es solo un golpe simbólico, es un corte quirúrgico a la arteria de todo ejército moderno. La lección del pasado es clara. Sin logística, la valentía y la moral no bastan para sostener la defensa. Rusia ha demostrado que la superioridad ya no se mide solo en tanques o soldados, sino en recursos, precisión y, sobre todo, paciencia estratégica. En una guerra de desgaste, quien resiste y agota al adversario termina dictando las reglas. Cada puente aniquilado en Ucrania es el eco de esta lógica fría e implacable. En la Primera Guerra Mundial, el corte de suministros por mar fue el factor decisivo en la rendición del Imperio Otomano, mostrando cómo la estrategia logística puede definir el curso de una guerra. Para Ucrania, la crisis es inminente, depende casi totalmente de suministros externos. La pérdida de los puentes sobre el río Dniester y la amenaza creciente sobre el Dnieper significa perder acceso a combustible, municiones y refuerzos occidentales. Si estas arterias se cortan, el flujo logístico se detiene y con él, la capacidad misma de resistir. Frente a este panorama, el gobierno ucraniano debe buscar acuerdos urgentes con países vecinos para el uso temporal de infraestructuras alternativas y acelerar la importación de materiales de reparación, aunque estas opciones también son vulnerables a la presión militar rusa. Cada ataque ruso obliga a Kiev a desviar recursos críticos, ingenieros, materiales de reparación, y lo más grave, tropas que deberían defender el frente. Este desvío constante acelera el desgaste ucraniano y debilita su posición justo donde más lo necesita, en la línea de combate. Un ejemplo contemporáneo lo encontramos en la guerra de Siria, donde la destrucción de infraestructuras obligó a las fuerzas gubernamentales a retroceder y reorganizarse, perdiendo valiosos días y posiciones estratégicas. Mientras la atención internacional se concentra en avances o retrocesos visibles, la auténtica batalla ocurre en los caminos, los puentes y los depósitos. Entender esto es clave. Cuando cae la logística, el frente se resquebraja detrás. Quien logre anticipar el colapso logístico podrá adivinar no solo los próximos movimientos militares, sino el futuro político de la región entera. Los analistas más perspicaces ya han advertido que la clave del desenlace está en la infraestructura, no en el número de soldados desplegados. Ignorar esta táctica puede ser mortal. No ver cómo la infraestructura define la guerra moderna cuesta poder, credibilidad y miles de vidas. La historia está repleta de ejemplos en que la ceguera estratégica selló el destino de países enteros. Un ejemplo paradigmático es el colapso de Etiopía en 1991, cuando la destrucción de carreteras y puentes aceleró la caída del régimen de Mengistu. Así que la pregunta ya no es si caerá una ciudad, sino cuál será la primera cuando la logística se paralice por completo. Para Ucrania, la única esperanza realista es fortalecer las defensas antiaéreas alrededor de los puentes más críticos, crear rutas de evacuación para civiles
y desarrollar, en la medida de lo posible, alternativas logísticas subterráneas o camufladas, inspirándose en modelos históricos como los túneles de Cu Chi en Vietnam. Pero hay un detalle que pocos perciben. No todos los puentes son igual de valiosos. Algunos, si caen, podrían acelerar el colapso en cuestión de días. Los expertos militares ya han identificado los cruces en Zaporizhia y Dnipropetrovsk como los más decisivos. Defenderlos equivale a ganar tiempo y, posiblemente, a cambiar el curso del conflicto. El derrumbe de los puentes no es solo escombros en el río, es el anuncio de un colapso mayor. Las imágenes de infraestructuras destruidas recorren el mundo, enviando un mensaje de vulnerabilidad que afecta tanto a la moral interna como al apoyo internacional. Recordemos cómo la destrucción del puente de Mostar durante la Guerra de Bosnia se convirtió en símbolo de la fractura nacional y la impotencia internacional. En este instante, Rusia intensifica ataques sistemáticos sobre los puentes clave de Ucrania. Cada explosión es un mensaje. La guerra entra en una fase donde aislar y desgastar reemplaza el avance frontal. El objetivo real es romper la columna vertebral de la logística ucraniana, cortar el flujo de suministros y minar la moral desde adentro. El asedio no solo es militar, es psicológico y económico. Cuando un puente cae, la capacidad de respuesta de Ucrania se reduce de manera drástica. Los plazos para reabastecer tropas o mover recursos se acortan a semanas, tal vez solo días. La presión se multiplica. Regiones enteras quedan aisladas. El combustible escasea y la resistencia se debilita bajo una tensión constante, tanto militar como económica. Tal como ocurrió en Stalingrado, el aislamiento progresivo puede resultar más letal que el fuego enemigo. No es un detalle táctico menor. Es el centro de gravedad del conflicto. Ignorarlo sería permitir que el destino de la guerra se decida lejos de la mirada pública. El método ruso va más allá de la destrucción. Busca impedir cualquier reparación rápida, bloquear rutas alternativas y convertir cada cruce destruido en una herida abierta. Es, en definitiva, una estrategia de desgaste total. Los puentes sobre el Dniester son solo el preludio. El verdadero golpe apunta a los cruces del Dnieper, donde una ofensiva exitosa podría provocar el derrumbe de todo el frente sur en cuestión de días. Si esto sucede, el esfuerzo bélico ucraniano quedaría al borde del colapso, y la balanza regional podría inclinarse de forma irreversible. La historia nos enseña que, cuando la infraestructura colapsa, las naciones pueden desplomarse en tiempo récord. Ante este escenario, limitarse a observar es perder la oportunidad de anticipar la historia en movimiento. Comprender cómo la infraestructura moldea los conflictos es vital para no ser sorprendidos por los desenlaces. Pregúntate, ¿verás venir el próximo giro o reaccionarás solo cuando ya sea tarde? El destino de Ucrania, y quizás la estabilidad de toda la región, se decidirán no solo en los campos de batalla, sino en la sombra de cada puente que aún resiste.